corazón está dispuesto, Señor. Cantaré salmos y esta es mi gloria. Despierta, salterio y arpa. Despertaré al alba. Te alabaré entre los pueblos, Señor. A ti cantaré entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia. Exaltado sea sobre los pueblos, Dios, y sobre la tierra se enaltecida tu gloria, para que tus hijos sean librados con tu mano poderosa. Exaltado sea sobre los pueblos, Dios, y sobre la tierra se enaltecida tu gloria, para que tus hijos sean librados con tus manos poderosas. Aleluya. En un tiempo me encontré solitario en este mundo, sin que nadie me ayudara y sin tener un refugio. Pero vino el buen samaritano cuando yo me encontraba perdido en el camino, y moviéndose a misericordia, curaba mis heridas, poniendo aceite en vino. Por allí pasó de vida, me miró y no me hizo caso. También pasó un sacerdote, los dos pasaron de largo, pero vino el buen samaritano cuando yo me encontraba perdido en el camino, y moviéndose a misericordia, curaba mis heridas, poniendo aceite en vino. Ahora estoy en el mesón, esperando su venida, esperando su regreso, para estar en su compañía. Pero vino el buen samaritano cuando yo me encontraba perdido en el camino, y moviéndose a misericordia, curaba mis heridas, poniendo aceite en vino. Pero vino el buen samaritano cuando yo me encontraba perdido en el camino, y moviéndose a misericordia, curaba
Ayúdame, porque en tus manos instrumento quiero ser. Y volaré como las águilas, volaré como las águilas, volaré. Las águilas volaré, como las águilas volaré en las alturas. Señor Jesús, dame, porque en tus manos instrumentos quiero ser. Señor Jesús, ayúdame, porque en tus manos instrumentos quiero ser. Y volaré como las águilas, volaré como las águilas, volaré en las alturas. Y volaré como las águilas, volaré como las águilas, volaré en las alturas. Esa zarza que en el monte no cesaba de arder, esa zarza en el monte no cesaba de arder, esa zarza era la gloria, la presencia de mi Dios. Esa zarza quiero que arda dentro de mi corazón. Fuego, 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 fuego que no se apaga. Fuego, 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 es el fuego celestial. Fuego, 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 fuego que no se apaga. Fuego, 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 es el fuego celestial. Fuego que abraza el alma, fuego que purifica, fuego que santifica, porque Cristo lo encendió. Fuego que abraza el alma, fuego que purifica, fuego que santifica, porque Cristo lo encendió. Esa zarza que en el monte no cesaba de arder, esa zarza que en el monte no cesaba de arder, esa zarza era la gloria, la presencia de mi Dios. Esa zarza quiero que arda dentro de mi corazón. Fuego, 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 fuego que no se apaga. Fuego, 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 es el fuego celestial. Fuego, 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 fuego que no se apaga. Fuego, 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 es el fuego celestial. Fuego que abraza el alma, fuego que purifica, fuego que santifica, porque Cristo lo encendió. Fuego que abraza el alma, fuego que purifica, fuego que santifica, porque Cristo lo encendió. Aleluya. Alguien que quiera orar al Señor en esta mañana, con sus propias palabras, alábalo, bendícelo. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y Él está aquí en esta mañana para ministrar nuestras vidas.
para darnos aquello que necesitamos, para quitarnos aquello que no necesitamos. Aleluya. Alguien que eleve su voz al cielo en esta mañana en adoración a Dios. Gracias, Señor. En esta mañana, Señor. Gracias te damos, Dios, por tu presencia, Señor. Gracias, Dios, por bendecir nuestra vida, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos ayuda, Señor, que nos consuela, que nos guía, que nos enseña, Padre. Gracias. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho, mi Dios. Por lo que estás haciendo en nuestra vida, Señor, y lo que harás, mi Dios. Gracias por ser tan real, por bendecirnos, Señor, por transformarnos. Gracias, Padre Santo. Te alabamos, Señor, con todo nuestro corazón. Te bendecimos, Señor, hoy y siempre, Padre mío. En el nombre de Jesús, Dios. ¿Alguien más? Alguien que alabe a Dios. Aleluya. Gracias, Padre Santo. Gracias, Rey Celestial. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Porque tú respondes, Señor, cada oración, Señor, que elevamos hacia ti, Señor Jesús. Gracias por ser fiel, Señor Jesús. Gracias por amarnos tanto a pesar de lo que somos, Señor. Gracias por tu paciencia con nosotros. Gracias porque cada día, Señor, nos regala, Señor, de tu misericordia.
Gracias, Señor, porque nos levantas, Señor, de donde estemos. Señor, nos acompañas, nos respaldas, Rey Celestial. Te amamos, Señor. Te amamos, Papito Dios. Gracias, Rey. Tengo la esperanza de vivir con Él, gozar la vida eterna que me prometió. A ti le alabaré, te glorificaré, cantaré su nombre por siempre, siempre. Amén. Allí llanto no habrá, de tristeza ni dolor. Todo aquí se quedará, pues con Cristo en el cielo todo es felicidad. Tengo la esperanza de vivir con Él, gozar la vida eterna que me prometió. Y le alabaré, le glorificaré, cantaré su nombre por siempre, siempre. Aleluya, gloria a Dios. Él cambió mi corazón. Gloria santo le traeré, para Él sea la gloria. Aleluya y amén. Tengo la esperanza de vivir con Él, gozar la vida eterna que me prometió. Aquí le alabaré, le glorificaré, cantaré su nombre por siempre, siempre. Padre del cielo, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque tú eres real, porque tú estás aquí en medio de tu pueblo y nosotros te alabamos y te bendecimos por lo bueno que tú eres. Te damos gracias por tantas bendiciones como de ti recibimos cada día. Nos sentimos bendecidos, Señor, por tenerte en nosotros, por tenerte aquí, Señor. Gracias por esa paciencia tuya, por esa bondad que tú tienes. Gracias por perdonar nuestros pecados, por darnos la oportunidad de entablar una relación personal contigo. Gracias porque podemos contar contigo cuando te necesitamos, Señor. Gracias porque tú eres bueno y misericordioso. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro proveedor. Tú eres, Señor, quien estás ahí cuando te necesitamos. Gracias. Llévate la gloria y la honra en esta mañana, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria a Dios. Qué bueno tener la oportunidad de poder estar de nuevo aquí entre todos ustedes. Yo voy a pedir, por favor, a los sugieres que pasen por aquí, porque ellos van a pasar a recoger la ofrenda
que es también parte de nuestra adoración a Dios. Como siempre decimos, nosotros no le damos dinero a Dios para que Él nos dé más, sino porque ya Él nos dio, y de lo que Él nos dio nosotros le damos. Así que le damos por gratitud y no por codicia. Amén. Dios no es ningún banco que te da con intereses. Esos son falsos evangelios. Nosotros le damos porque nos sentimos agradecidos de que Él provea para todas nuestras necesidades. Hermana, cuando quiera. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana, Dios, el permitirnos estar aquí, el poder, Señor, alabarte, adorarte, el que tú seas tan bueno, Señor. Queremos agradecerte, Señor, tanta misericordia con nosotros, Señor, en que tú nos proveas siempre, en que tú estés allí, Señor, para cada una de nuestras necesidades, Dios. Padre, esta es una forma que queremos también adorarte, Señor, a través de estas ofrendas, Señor. Te rogamos que tú bendigas esta ofrenda, bendiga, Señor, al dador alegre, Señor, a aquellos que no tienen y que no tienen un empleo, Señor, que tú también les proveas, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Aleluya. Muy bien, mientras que nuestras hermanas pasan a recoger la ofrenda, quiero agradecer al Señor todas vuestras oraciones que nos han servido para que el Señor nos bendijera tanto por allí, por aquellos lugares en Latinoamérica. Mami, ¿quieres pasar por aquí, por favor, y dar un saludo a la iglesia? Doy gracias al Señor por estar nuevamente aquí. Vengo un poco constipada, pero la verdad que ha sido una gran bendición de poder compartir con hermanos que estaban, de verdad que se sentían muy agradecidos por estaban cansados ya de tanto lo que le habían predicado, tanta prosperidad, tanto el dinero, tanto que le sacaban, y la verdad que decían, le damos gracias al Señor porque la verdad que no entendemos cómo podéis venir desde tan lejos a un grupo tan pequeño. Y le decíamos la gracia del Señor porque es el Señor que nos ha traído y estamos aquí por su misericordia. Somos humanos como vosotros, somos personas normales. Y la verdad que yo quiero saludar de aquí, me dijeron, empezar por México, gracias por vuestra hospitalidad. Perú, gracias por vuestra hospitalidad. Colombia, Bogotá, gracias por estar ahí, gracias por ese amor, que verdad que fue una gran bendición. Sabemos que a veces el cansancio, pero la verdad que le damos gracias al Señor porque nos daba fuerza. Quien le tocó la peor parte, bueno, no la peor parte, sino lo más duro fue al pastor, porque el que estaba predicando, yo estuve aconsejando muchas mujeres, ayudándolas a problemas que yo decía, Señor, gracias por la misericordia que tú das. Porque decía, Señor, yo soy un vaso inútil, pero te doy gracias por usarme. Gracias porque puedo ayudar a muchas mujeres en cosas que para vosotros son normales, pero para ellos eran tan importantes. Y yo le decía, gracias Señor por hacerme útil delante de ti, gracias Señor. Y doy gracias al Señor por vosotros, por cada uno, gracias por permanecer, gracias. Y os animo, de verdad que hay tanta necesidad cuando salimos de nuestro entorno, tanto, mi hermano. Os animo, no desmayen, amén. Sigan hablando del Señor, amén. Gracias, cariño. Yo desde aquí quiero agradecerle al Señor por los pastores Andrés y Katia, porque gracias a que ellos están aquí, nosotros hemos podido salir y la iglesia ha quedado atendida, bien atendida, gracias a Dios. Y eso nos da a nosotros una enorme tranquilidad para poder viajar e ir de un sitio a otro. Sí, en todos los lugares donde hemos estado, en Celaya, en México DF, en Iztapalapa, en Mérida, en Maní, en Monterrey, en Puebla, en Lima, en Villa María del Triunfo, allá en las cumbres donde hicimos ese retiro, en Bogotá, bueno, en todos los lugares donde hemos estado, por allí se han quedado grupos de sana doctrina organizados
que ya a partir de ahora son una iglesia cristiana berea allá donde lo hemos dejado. Y eso es una enorme responsabilidad para nosotros porque conlleva tener que estar ahora atendiendo todos esos grupos y a sus miembros, porque escriben, hacen consultas, ahora necesitamos mantener videoconferencias con ellos todas las semanas, preparar a aquellos que quieren prepararse para el ministerio, lo cual es una responsabilidad enorme. Y bueno, gracias al seminario que la pastora Katia me ayuda en este proyecto, hay más de 350 estudiantes ya, ¿no? Creo. 387 estudiantes ya de todo el mundo que están preparándose para conocer más profundamente la palabra y poder atender mejor la iglesia del Señor, ¿no? Aparte de eso, pues las videoconferencias que vamos a tener con aquellos que se quieren preparar para, además de la teórica, hablarles de cuestiones prácticas que tienen que ver con el pastorado, con el ministerio, con la visitación, con todo lo que conlleva el ministerio pastoral, ¿no? Esto es increíble, que de una iglesia pequeñita como esta podamos estar llegando a tantos lugares, en diferentes lugares del mundo, ¿no? Pero es para la gloria de Dios, porque Dios realmente es el único que hace la obra. Yo me siento, como decía Montaña, como un vaso inútil, pero nos impresiona que cuando llegáramos a cualquier sitio, personas que llevan 4 o 5 años viéndonos a través de las redes sociales, se emocionaban cuando nos veían, ¿no? Y daban gracias a Dios, porque algunos ya casi habían perdido la esperanza de encontrar un lugar de sana doctrina, ¿no? Y poder encontrarlo para ellos ha sido algo que ha sido muy importante, y nosotros desde aquí tenemos que orar por esa labor, porque de verdad que es necesaria, es muy necesaria. Y de aquí tienen que salir hombres y mujeres que quieran ir a esos lugares a predicar el Evangelio, porque nos piden, por favor, envíennos pastores, envíennos pastores. Jesús lo dijo hace ya mucho tiempo: la mies es mucha y los obreros pocos. Y sigue siendo una realidad eso. Bien, en esta mañana estamos aquí congregados para meditar en la palabra del Señor. Solamente quería dejarles con esa carga en vuestro corazón de orar para que Dios levante obreros. Quiero invitarles a que abran la Biblia por Gálatas, capítulo 5. Como saben, estoy dando una serie de sermones ahí en Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 5, donde vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana. Cuando lo tengan, nos ponemos de pie, por favor, para leer la palabra del Señor. Me gustaría que me ayuden a leer este pasaje todos juntos, a una misma voz. Todos, Gálatas capítulo 5, versículo 5. La palabra del Señor dice así: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Una vez más, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra, esta palabra hermosa que tú nos has dejado para que podamos meditar en ella. Bendícela, Señor. Bendice tu palabra en nuestras vidas. Haz que nuestros corazones en esta mañana se abran como una tierra buena, dispuesta a recibir tu semilla, la semilla de tu palabra, Señor. Y que tu palabra pueda entrar en nuestro corazón y allí germinar y llevar frutos que glorifiquen tu nombre. Te lo rogamos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Muchas veces, cuando estamos leyendo la palabra del Señor, pasajes como este, solemos pasarlo por encima. Parece como que no nos dijeran nada, pero realmente aquí hay mucho mensaje de Dios encerrado en este pequeño versículo. Por lo cual muchas veces cuando pasamos por encima, perdemos la bendición y no la alcanzamos porque no llegamos a entender realmente qué es lo que nos quiere decir el Señor con pasajes como este. Con la ayuda de Dios yo quiero en esta mañana ayudarles a meditar en este versículo. Léanlo, por favor, léanlo. Mediten en ese pasaje.
traten de exprimirlo al objeto de sacar el jugo que este pasaje tiene, porque ahí hay verdad encerrada que puede alimentar nuestra fe. Ojalá que este sermón sirva no solo como un mensaje de edificación, sino también como un modelo de estudio bíblico, que nos enseñe cómo poder sacarle jugo a la palabra, que nos enseñe cómo poder exprimirla, cómo poder sacar enseñanza de un versículo como este, ¿no? El estudio sistemático y expositivo de la palabra de Dios es el mejor sistema para poder aprender de la palabra de Dios. Nosotros, cuando Pablo dice aquí nosotros, ¿a quién se está refiriendo? A los creyentes, aquellos que de verdad lo somos, ¿verdad? No, porque ahí ustedes saben que hay muchos que creen que son cristianos y realmente no lo son. ¿Puede suceder eso, sí o no? De hecho, está sucediendo en muchos lugares, porque hay personas que van a un lugar donde pone iglesia y allí les predican cualquier cosa y ellos, porque ven ese letrero que pone iglesia, creen que están formando parte de la iglesia de Cristo. Pero si lo que allí se enseña no es conforme a la verdad que tenemos en las Sagradas Escrituras, entonces eso no es una iglesia, al menos no es la iglesia de Cristo. De modo que mucha gente creyendo que está haciendo lo correcto, creyendo que está creyendo en la verdad, no lo está haciendo. Está siendo engañada simplemente porque, como digo, asisten a un lugar con un cartel que pone iglesia. Ni siquiera se toman la molestia de comprobar por las Escrituras para saber si lo que les predican es verdad o no. Y eso hoy por hoy, más que nunca, es necesario. Ustedes tienen el deber y la obligación delante de Dios de comprobar que todo lo que se les dice desde este púlpito es conforme a la verdad reflejada o revelada en las Sagradas Escrituras. Por eso dice ahí, nosotros, por el Espíritu, los que tenemos al Espíritu de Dios en nuestras vidas, por haber creído en Cristo Jesús, quienes hemos creído en Dios y en su palabra, somos los que aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Los otros, los que no han querido creer en Dios, esos no tienen al Espíritu de Dios, porque rehúsan creer. Juan capítulo 3, versículo 36 dice que el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero que el que rehúsa creer no solo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso nosotros somos los que sí, los que tomamos la decisión de creer a Dios, de creer en su verdad, en su palabra, de creer que lo que está reflejado en la palabra de Dios es más importante que lo que los hombres digan. Nosotros, los que creemos a Dios y a su palabra, tenemos al Espíritu Santo. Hemos creído a Dios, hemos creído su palabra, tenemos la esperanza de que un día disfrutaremos de una vida mucho mejor, eterna. Y nosotros, por el Espíritu, dice ahí, ¿de qué Espíritu se está hablando ahí? Del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Y nosotros, hermanos, tenemos que darle gracias a Dios por el Espíritu Santo. Porque es por el Espíritu Santo que nosotros podemos tener comunión con Dios. Es por el Espíritu Santo que nosotros podemos entender la palabra de Dios. Es por el Espíritu Santo que nosotros somos convencidos de pecado, de justicia y de juicio. Es por el Espíritu Santo que nosotros somos guiados a toda la verdad, como dice Juan 13:16 o 16:13 creo que es. También es por el Espíritu de Dios que nosotros somos sostenidos en nuestras debilidades. Somos por el Espíritu de Dios, somos lo que somos. Podemos agradar a Dios por el Espíritu de Dios. Si no fuera por el Espíritu de Dios, sería imposible que ninguno de nosotros pudiésemos agradar a Dios. Porque por más que nos esforcemos
en querer agradar a Dios, muchas veces este mundo nos arrastra y nos hace caer. Nos arrastra, nos empuja y una vez que nos hace caer, nos pone el pie encima y nos acusa y nos condena. Así es el mundo, así es el diablo. Pero es por el Espíritu de Dios que nosotros podemos resistir las tentaciones. Es por el Espíritu de Dios que nosotros podemos sobrevivir a esta lucha espiritual de la que formamos parte. Es por el Espíritu de Dios, porque si estuviéramos solos no podríamos. Pero Dios, a través de su Espíritu, nos da la fuerza necesaria, nos da la capacidad necesaria para seguir adelante en medio de todas las dificultades, que no son pocas, ¿verdad? En Bogotá vimos una montaña altísima con un montón de antenas y había allí una imagen. Y una de las hermanas que venían con nosotros nos explicaban que la gente subía allí andando. No sé cómo se llama la montaña esa. Montserrat. Montserrat. Y yo decía, miren, ¿ustedes creen realmente que ese es el tipo de sacrificio que Dios espera de nosotros? ¿Ustedes creen que eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Creer en Cristo no es fácil en el mundo en el que nosotros estamos viviendo. ¿Verdad que no? Porque tenemos que nadar contra corriente. Toda la corriente del mundo nos empuja para que no hagamos la voluntad de Dios. El apóstol Pablo habla de esa corriente en Efesios capítulo 2. Y dice que todos nosotros seguíamos la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y también todos nosotros anduvimos siguiendo la corriente de este mundo. Seguíamos los deseos de nuestros pensamientos, de nuestra carne, y hacíamos lo que no convenía. Luchar contra todo eso requiere de un enorme esfuerzo. Pero por más que tú o yo nos esforcemos, no podríamos contra esa corriente. Gracias a Dios que no estamos solos, que Dios nos ha dado al Espíritu Santo que nos ayuda. Romanos 8:26 dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Gracias a Dios que no estamos solos. Tenemos que hacer un gran esfuerzo, aún así. Tenemos que hacer un gran esfuerzo, porque la palabra de Dios nos dice, esfuérzate en la gracia. Es por gracia, pero nos tenemos que esforzar. Pero ¿se imaginan sin el Espíritu Santo? Sería imposible. Creer en Cristo en el siglo XXI es ir contra corriente. Requiere un enorme esfuerzo, un sacrificio. Pero no es el sacrificio de subir a la montaña de Montserrat lo que Dios nos está pidiendo. Lo que nos está pidiendo es que nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios. Que nos dejemos ayudar por el Espíritu de Dios. Lo que Él nos pide es que seamos capaces de menguar nosotros para que Él crezca en nosotros. Lo que Dios nos pide es humildad, es sencillez, es lo que Él realmente nos pide. David escribió en el Salmo 51, verso del 16 al 17, porque no quiere sacrificio, que yo lo daría. El sacrificio de Dios no quiere holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios no quiere sacrificio de tu parte. Dios no te pide que subas a la montaña de Montserrat, ni de rodilla ni de pie. Dios lo que te pide es que seas humilde y te dejes guiar por el Espíritu de Dios. Que cuando el Espíritu Santo hable a tu corazón y te diga por ahí no, por aquí, le obedezcas. Porque la guía, la dirección del Espíritu Santo es para nuestra bendición. Y necesitamos saber por dónde tirar. Porque estamos en un mundo confuso, en un mundo convulso. Estamos en un mundo de tinieblas, de oscuridad. Y necesitamos la guía, la dirección
del Espíritu Santo. Y es por el Espíritu que las dificultades de la vida pueden ser superadas. Ahora, las dificultades de la vida no son aquellas que nosotros mismos escogemos, sino aquellas que vienen a nuestras vidas como consecuencia de creer en Dios. Porque hay dificultades que las escogemos nosotros. En más de un problema de los que hemos tenido que atravesar a lo largo de nuestra vida, fueron malas decisiones nuestras. ¿Es verdad o no? Muchas de las decisiones nuestras nos metieron en problemas porque no las meditamos suficientemente, porque no las consultamos con el Señor, o porque no tuvimos en cuenta los consejos de Dios. Y nos metimos en problemas. Y esas son dificultades que nos encontramos, no, esas son dificultades que nosotros buscamos. Pero la vida ya tiene bastantes dificultades como para que nosotros nos pongamos a inventar otras. ¿No les parece? Ahora, esas son las aflicciones que nos encontramos cuando tú quieres obedecer a Cristo, cuando tú quieres seguir la voluntad de Dios, cuando tú quieres agradar a Dios, te vas a encontrar con dificultades. No que tú te las busques, sino que te van a venir, porque forman parte de la corriente de este mundo que trata de hacerte cambiar de opinión. Ahora, esas dificultades son aquellas aflicciones de las que Cristo habló, ¿verdad? En Juan 16:33, ¿no? En el mundo tendréis que, ¿verdad? Y Pablo nos dice en Romanos 8:18, dice que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, ¿verdad? Ahora, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Pero Él hace muchas más cosas a nuestro favor que darnos testimonio de que somos hijos de Dios. Como decía, Él nos guía, Él nos consuela, porque a veces necesitamos consuelo, ¿sí o no? ¿Verdad? A veces necesitamos un hombro en el que llorar. A veces necesitamos desahogarnos. Y cuando no tenemos a quién, nos encerramos en nuestra habitación y allí derramamos nuestra alma delante de Dios. Y cuando tú lo haces, cuando tú echas tu ansiedad sobre Él, sabiendo que Él tiene cuidado de ti, tú sales de aquella habitación respirando hondo y con nuevas fuerzas, porque el Espíritu Santo te consoló, te levantó, renovó, multiplicó tus fuerzas, aunque no tuvieras ninguna en ese momento. El Espíritu Santo es nuestra ayuda idónea. Realmente, si no fuera por el Espíritu de Dios, yo creo sinceramente que ninguno de nosotros podríamos estar aquí hoy. Pero es el Espíritu el que nos sostiene con su mano poderosa. Es Él el que nos consuela, el que nos anima, el que nos guía, el que nos dirige. El mundo no puede recibirla. Juan capítulo 14, versículo 16. Juan 14, 16. Mire, esto es un texto como para que meditemos en él. Juan 14, 16. Dice el Señor Jesús ahí, Juan 14, 16, yo rogaré al Padre y os dará otro. ¿Saben por qué dice otro? Porque cuando Jesús estaba en la tierra, Él mismo consolaba a sus discípulos. Él mismo servía prestando su hombro para que sus discípulos pudieran desahogarse. Pero dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros. ¡Qué bueno! ¡Aleluya! Para que esté con vosotros cuando las cosas os vayan bien. No, para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque no le ve. Y ustedes saben que el mundo no cree en lo que no ve. Por eso no pueden recibir al Espíritu Santo.
ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Bendito sea el Señor. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios no estaba en el corazón de los creyentes. Sencillamente, cuando era necesario, Dios enviaba su Espíritu para que hicieran alguna cosa y después el Espíritu volvía otra vez a Dios. ¿Recuerdan, por ejemplo, cuando Sansón es encerrado en la ciudad, cierran las puertas de la ciudad y los filisteos dicen, ya le tenemos? Y cantaron victoria antes de tiempo. Quisieron vender la piel del oso antes de cazarlo. Pero dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios vino sobre él, arrancó las puertas de la ciudad y se las llevó. Y las tiró en lo alto de la montaña. El Espíritu de Dios venía sobre él. Después volvía otra vez a dejarlo. Pero miren, tú tienes una bendición mayor que la de Sansón. Porque tú tienes al Espíritu Santo morando en ti siempre. Bendito sea el Señor. Ahora no vaya por ahí arrancando puertas, por favor. El Espíritu de verdad, el cual nos guiará a toda la verdad. El Espíritu de Dios que consuela nuestra alma, que nos guía en nuestro camino. El Espíritu de Dios, que no es el Espíritu cualquiera, es el Espíritu de Dios, el Espíritu del Creador, del Altísimo, del Todopoderoso. Está con nosotros, morando en nosotros, en nuestra vida, en tu vida, para sostenernos, para ayudarnos. El Espíritu Santo, el Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Fíjense cuántas cosas hace el Espíritu de Dios en nuestra vida. Nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Porque el Espíritu Santo, cuando tú acudes a las Sagradas Escrituras y oras y le dices, por favor, Señor, tú que inspiraste esta palabra hermosa, ayúdame a entenderla. Ahí el Espíritu Santo te enseña, te hace ver lo que otros no ven. Hay personas que cogen la Biblia y no la entienden. Yo mismo no la entendía antes de creer en Cristo. Yo recuerdo que con 12 años me compré una Biblia así de gorda, llena de comentarios, una Biblia católica. Y la leía y la releía y la volvía a leer y no entendía nada. Era como estar a oscuras en un cuarto encerrado. Pero cuando creí en el Señor, cuando yo le abrí mi corazón a Cristo y el Espíritu de Dios pudo venir a mi corazón, fue como si se hubiera encendido la luz. Y a partir de ese momento, cada palabra era algo nuevo para mi vida. El Espíritu nos enseña. El Espíritu Santo te enseña la verdad. Cuando tú vienes a las Sagradas Escrituras a estudiar, a escudriñar, siguiendo el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero aclarar una cosa que es necesario aclarar en esta mañana. Cada día más se está introduciendo en la iglesia una falsa doctrina que dice que la Biblia no debe ser interpretada, sino que se entiende por revelación. Ya han sido muchos los que a través de Facebook, a través de los mensajes que recibo, dicen, no, es que la Biblia no debe ser interpretada. La Biblia se entiende por revelación. Y eso no solamente es mentira, sino que es una doctrina diabólica que quiere apartarte de la verdad. Es una doctrina que te lleva al terreno del yo pienso, Dios me habló y me dijo. Ese no es un terreno seguro. Yo creo, a mí me parece, eso no es. Así está escrito. Ese es el terreno seguro que debemos pisar.
La revelación de Dios ya está aquí. Esta es la revelación de Dios. Aquí está revelada la verdad de Dios. Ahora a nosotros nos toca estudiarla y además estudiarla profundamente. No solamente hay que interpretarla, sino que hay que interpretarla bien, porque hay quien la interpreta mal. Ayer leía un comentario de uno que decía que la Biblia cada uno la interpreta como quiere. Y no es así. La Biblia solo tiene una correcta interpretación, teniendo en cuenta su contexto, tanto histórico como gramatical. Solo hay una correcta interpretación de la palabra de Dios, no hay más. ¿Qué pasa cuando dos personas que dicen que la Biblia hay que entenderla por revelación, si tienen revelaciones diferentes sobre un mismo texto? ¿A dónde les lleva eso? Les lleva a la confusión, les lleva a la mentira. La palabra de Dios no se puede interpretar en base a lo que a mí me ha revelado Dios. Y hay mucha gente que cree eso, que cogen la escritura, ponen el dedito y dicen, aquí Dios me dice, y sacan los textos de sus contextos sin tener en cuenta lo que realmente dice la palabra, y ellos interpretan lo que les da la gana. No es así. Estoy repitiendo vez tras vez que para entender las escrituras hay que estudiarlas. Porque para ser médico hay que estudiar. Y para ser pastor hay que estudiar. Y hay quien quiere enseñar sin haber aprendido. Y eso no funciona. La escritura misma es la revelación de Dios. Y el Espíritu Santo es quien nos enseña, pero cuando tú vas a la palabra de Dios. Ay, no, yo no tengo que estudiar. A mí el Espíritu me revela lo que yo tengo que creer. No, Señor. El Espíritu Santo no va a hacer tu trabajo perezoso, vago. Estudia, esfuérzate. Y el Espíritu Santo te llevará más allá de donde tus fuerzas te hayan llevado, más allá de donde tu inteligencia te haya llevado. Pero si te esfuerzas. Ahora, si tú no te esfuerzas, el Espíritu Santo no te va a llevar sino al arrepentimiento de tu pecado. La Escritura es muy importante porque es la base de nuestra fe. Lo que creemos aquí debe estar fundamentado en la palabra de Dios. El precio de no estudiar la palabra de Dios es caer en el engaño. Ese es el precio. Y muchos han pagado ese terrible precio. Nos hemos encontrado con personas desesperadas. Personas que se han llevado años, algunos de ellos 15 años, creyendo mentiras, sin ningún fundamento bíblico. 15 años. Y nos decían, pastor, hemos perdido 15 años de nuestra vida. Yo le decía, no, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esos 15 años de mentiras te van a servir ahora para ayudar a otros que están en esas mismas mentiras. Pero sí que tenemos la responsabilidad de estudiar, de escudriñar, porque es nuestra responsabilidad. Debemos prestar atención a cada palabra de la Escritura, si queremos entenderla y si queremos conocer la verdad que en ella está revelada. Como digo, el Espíritu Santo no hará nada que tú puedas hacer por ti mismo. Dios no hace milagros cuando tú puedes hacerlo por ti mismo. Él nos ayuda a ver lo que no vemos, pero cuando nos esforzamos. Miren, sin el Espíritu Santo la vida cristiana es imposible. Sin el Espíritu Santo no podemos vivir la vida cristiana. Además, Él es quien nos da la capacidad de aguardar por la fe la esperanza de la justicia. La fe, por la fe. Solo por la fe alcanzaremos la esperanza de la justicia. ¿Saben
lo que es la fe. Confianza plena en Dios. Confianza plena en Dios. La palabra de Dios dice en Romanos 5, del 1 al 2, que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fe y esperanza siempre van unidas en la palabra de Dios, siempre. Es duro y triste vivir sin fe y sin esperanza. Por la fe es que lo conseguimos todo. Sin fe no conseguimos nada. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Una de las características de la iglesia apóstata es que fabrica una fe a tu medida. Es decir, la iglesia apóstata, la iglesia de este siglo, te dice lo que tú quieras creer. Te da la razón en cualquier cosa que tú pienses. Esa es una característica de la iglesia apóstata. Te hace una fe a tu medida. Fíjense cómo es la cosa que Rick Warren, ustedes saben, un pastor americano, ¿verdad? Muy conocido, muy famoso, porque también ha estado con el Papa, todo el mundo se quiere echar foto con el Papa, yo no. Pero bueno, hay gente que sí, ¿no? Él dice que antes de hacer su iglesia, antes de fundar su iglesia, lo primero que hizo fue una encuesta en todo el pueblo. Y entonces él le preguntaba a la gente, ¿cómo debe ser la iglesia a la que te gustaría asistir? ¿Cómo te gustaría que fuera la iglesia? Y él tuvo en cuenta todo lo que las respuestas que le dieron a esa encuesta. Y él hizo la iglesia como la gente quería. Y lo dice como si fuera algo, bueno, como una ocurrencia fantástica, ¿no? Sí, yo le doy a la gente lo que la gente quiere. Eso no es la iglesia de Cristo. La iglesia no tiene que amoldarse a la gente. Son la gente la que se tiene que amoldar a la iglesia. ¿Ustedes entienden eso o no? La pregunta es, ¿ustedes están de acuerdo con eso, sí o no? ¿Por qué entonces algunos quieren que la iglesia se parezca al mundo? ¿Por qué alguna gente quiere que la alabanza se parezca a la música de discoteca? ¿Por qué alguna gente quiere que la propia iglesia parezca una discoteca? ¿Se dan cuenta de que las están fabricando así ahora? Le llaman cristotecas. ¿Qué les parece? Qué poca vergüenza. Y ponen las iglesias, las pintan de negro. Todas las paredes de negro. Y ahora ponen luces estroboscópicas. Y te ponen una música. Todo el mundo saltando, todo el mundo brincando. ¡Guau! ¡Cómo alaban al Señor! ¿Tú crees que eso es alabar a Dios? ¿Se está exaltando a Dios o a la carne? Los cristianos no somos aquellos que exigimos que se nos diga lo que queremos oír. Los cristianos son aquellos que de verdad están dispuestos a oír lo que Dios tenga que decirle, aunque no les guste. Esos son los cristianos de verdad. Somos aquellos que tenemos fe en Dios y en su palabra, no en los métodos de marketing empresarial. Los cristianos no somos aquellos que buscamos nuestros propios intereses, sino el interés de Dios. No buscamos una fe a la medida, sino la fe de Jesús, la fe que encontramos en la Biblia, la fe de verdad. La fe que hoy se vende, y digo bien, se vende en muchos grupos religiosos, nada tiene que ver con la fe en la palabra de Dios.
Esa fe no conseguirá darte esperanza. Esa fe no conseguirá la justicia, al menos no la justicia de Dios. Porque la esperanza que viene de Dios solo se alcanza por fe en Cristo y en sus enseñanzas. La esperanza. ¿Cuántos han oído el dicho ese de que la esperanza es lo último que se pierde? ¿Verdad? Sin embargo, nosotros nos hemos encontrado con gente que ya la habían perdido. Nos hemos encontrado con personas desesperadas. El ser humano es incapaz de soportar. O sea, es capaz de soportar el sufrimiento, la frustración, pero es incapaz de soportar la desesperanza. La desesperanza está llevando a la muerte a muchas personas. El índice de suicidios, el aumento en el índice de suicidios, demuestra que la desesperanza es algo de lo que hay que huir. Y en todas las etapas de la vida, en todos los estratos sociales, se está produciendo suicidios. Gentes con dinero, gentes con fama, sin problemas aparentes, pero con un hueco en el pecho, con un vacío enorme en su corazón, están acudiendo al suicidio porque están desesperados. Como si el suicidio le fuera a librar de esa sensación de vacío. ¡Qué error! ¡Qué terrible error! Aquellos que creen que han llegado a su límite, yo quiero decirles que nosotros los cristianos sabemos qué es la desesperanza. Nosotros lo sabemos. Fíjense Efesios capítulo 2. Lean conmigo, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 12. Efesios capítulo 2, 12. Dice ahí, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, ¿sin qué? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Nosotros sabemos lo que es estar sin esperanza, pero, sigan leyendo el versículo siguiente, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. En Cristo encontramos la esperanza. De modo que nosotros estuvimos sin esperanza, pero ahora en Cristo podemos decir con Pablo en Colosenses 1:27 que Cristo es nuestra esperanza de gloria. Colosenses 1:27, Cristo nuestra esperanza de gloria. Algunas de las personas que nos hemos encontrado en este viaje pastoral y misionero, en los distintos países en los que hemos estado, habían llegado al límite, a lo último de sus fuerzas. Algunos nos contaron que habían perdido ya toda esperanza de encontrar algún lugar donde poder reunirse, donde poder adorar a Dios de una manera bíblica. Damos gracias a Dios de que nuestros vídeos hayan podido ayudar a tantísimas gentes a encontrar de nuevo la fe, la esperanza que ellos necesitaban para seguir buscando la justicia de Dios. Al Señor sea toda la gloria, porque Él es el único que la merece. Damos gracias a Dios de que Él sea capaz de usar a gente incapaces como nosotros para hacer su obra, porque es la obra de Dios, créanme. No hay ningún mérito en nosotros. Cuando los hermanos nos veían y lloraban al vernos y nos abrazaban como si estuvieran viendo un ángel del cielo, le decíamos, pero hermano, por favor, somos gente normal y corriente, no hay nada de especial en nosotros. Ellos decían, pero pastor, Dios lo ha usado para que podamos encontrar de nuevo la verdad. Es la obra de Dios. No hay méritos en nosotros, no podemos ponernos medallas en el pecho porque no nos corresponde. No hay nada en nosotros, nada, absolutamente nada. Somos vasos de barro y quebrados que Dios ha restaurado para su gloria. Pero Él es el que hace la obra.
Nada tiene que ver con nosotros. La justicia. Vamos paso a paso en Gálatas 5:5, en ese versículo. La justicia. Vivimos en un mundo injusto, hermanos. ¿Están de acuerdo o no? Estamos viviendo en un mundo injusto, en el que los intereses de unos cuantos maltratan y perjudican a la mayoría, y además los perjudican seriamente, lo cual es una completa injusticia. A lo largo de la historia, el ser humano ha intentado con 1000 fórmulas distintas establecer la paz y la justicia. Pero la verdad, la pura verdad es que no lo ha conseguido. Montaña decía que ahora en varios países están de elecciones. En México, Perú, bueno, casi toda Latinoamérica está de elecciones ahora. Y es curioso como los creyentes se pelean unos a otros defendiendo a un candidato o a otro. Es increíble. Como si acaso uno de estos políticos pudiera poner paz y justicia en la tierra. No se engañen, hermanos. No hay paz ni justicia en el ser humano. No la hay. Si queremos paz y justicia, tenemos que acudir a Cristo. Tenemos que acudir a Dios. Dejen de discutir de política. Prediquen el Evangelio para que la gente se convierta, hasta los políticos, que se conviertan. Y entonces, y solo entonces, podrán ser útiles en las manos de Dios. Pero créanme que no es la política, ni de derecha ni de izquierda, ni de arriba, ni de abajo, ni del centro, ni del lado, ni liberales, ni conservadores. No es la política lo que va a traer justicia a este mundo, sino el que hagamos la voluntad de Dios. En el mejor de los casos, la paz y la justicia que los políticos predican no es sino un espejismo en el que el ser humano es esclavo de sus propias incoherencias. Pero los cristianos aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Fe, esperanza, justicia. 3 elementos que el mundo siempre ha anhelado y que ha disfrutado bien poco. La justicia, la verdadera justicia, jamás se conseguirá por los esfuerzos humanos. La auténtica justicia solo es posible por el poder de Dios. Por esa razón, como hemos leído en Gálatas 5:5, nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Debemos hablar de la justicia en 2 ámbitos, en el ámbito personal y en el ámbito social. En el ámbito personal tiene que ver con nuestra relación con Dios. Dios es un juez justo y Él ha establecido nuestra relación con Él en base a normas que rigen nuestra relación con Dios. Mucha gente pretende relacionarse con Dios sin tener en cuenta las normas bíblicas, sus mandamientos. Y es imposible. No funciona. Es un autoengaño creer que tú puedes infringir las normas de Dios y tener una buena relación con Él. Eso no es cierto. No vas a conseguir absolutamente nada de Dios si no tienes en cuenta su palabra. Nada. De modo que depositar fe en Dios para acercarte a Él es lo que debes hacer. Depositar fe y confianza en el Señor. Solo por fe conseguirás la salvación de tu alma. Pero además de fe, deberás andar en sus mandamientos para demostrar que tu fe es auténtica. Porque si tú dices que tienes fe y no andas en la voluntad de Dios, entonces tu fe es falsa, te engaña. Ahora tú y yo sabemos que hasta que no intentamos agradar a Dios, hasta entonces no nos damos cuenta de que es imposible para nosotros hacerlo, a menos que tengamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Es Él el que nos capacita, el que nos ayuda,
como decía antes, el que nos sostiene, el que nos guía, el que multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Nosotros, por eso, por el Espíritu, aguardamos por la fe, la esperanza de la justicia. No aspiramos a alcanzar la justicia por nuestras obras, sino por la fe. La santidad no es alcanzable por el esfuerzo humano. Mucha gente continúa engañándose a sí misma pensando que pueden agradar a Dios en sus propias fuerzas. No es cierto, es imposible. Dios es justo y demanda justicia. Y la justicia de Dios no es alcanzable por nuestros propios esfuerzos, sino por la fe de Cristo. Ahora, en cuanto a la justicia social, quiero que lean conmigo un pasaje de 2 de Pedro, capítulo 3. Ustedes saben que este capítulo habla del final. 2 de Pedro, capítulo 3, ahí se nos habla de cómo todo va a ser destruido. La tierra y las obras que en ella hay, todo va a ser destruido. Pero quiero que lea conmigo el versículo 13. 2 de Pedro 3:13. Dice, pero nosotros esperamos, esa es nuestra esperanza, esperamos según sus promesas. ¿Qué dice ahí? En los cuales mora el ¿qué? Amén. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. La justicia no la vamos a encontrar aquí, la vamos a encontrar en el cielo nuevo y en la tierra nueva. La justicia no la hay en el mundo, la hay en Dios. Solo Dios puede establecer la justicia. La verdadera justicia social solo se alcanzará por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en este pasaje que hemos leído en esta mañana, Gálatas 5:5, nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe, la esperanza de la justicia. ¿Tienes tú al Espíritu de Dios? ¿Tienes tu fe? ¿Crees realmente en la palabra de Dios? ¿Disfrutas la esperanza de la justicia de Dios? Todos y cada uno de nosotros tenemos que meditar en estas cosas, mis hermanos. La palabra de Dios está para meditarla, para estudiarla, para profundizarla. Hemos leído un versículo de la Biblia. Gálatas, capítulo 5, versículo 5. Un versículo. Y todavía podríamos exprimir más ese versículo. Pero ahí está. No necesitamos una nueva revelación para poder entenderla. Lo que necesitamos es estudiarla. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Lo que necesitamos es prestarle atención a lo que leemos. Solamente prestando atención a la Escritura, meditándola, estudiándola. Así es como podemos entender qué es lo que Dios nos está diciendo a través de cada uno de los versículos de la Biblia. Tú puedes hacerlo por ti mismo. Si oras al Señor, si le pides que el Espíritu Santo te guíe y te pones a estudiar y a meditar en la palabra de Dios, el Espíritu Santo te llegará a revelar lo que tú no ves. Verás lo que otros no ven. Pero es importante que ores al Señor y que estudies. No basta solamente con que tú digas, el Espíritu ya me dará. No, primero estudia. Estudia, esfuérzate. Porque el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero.
Recuérdenlo, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Ningún labrador cosecha si primero no siembra. Ningún labrador recibe frutos si primero no trabaja. Si tú quieres recibir conocimiento de Dios, si quieres ampliar tu sabiduría en el conocimiento de la verdad, estudia, esfuérzate. No esperes que Dios te dé ese conocimiento sin que tú hagas nada al respecto. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor. Si alguna de las personas que están aquí en esta mañana todavía no tienen al Espíritu Santo en su vida, ahí donde tú estás, tú puedes hacer una oración y decirle: Señor, te pido perdón por mis pecados y te ruego en el nombre de Jesucristo que tú envíes tu Espíritu Santo a mi corazón. Y miren, Dios lo hará, porque Dios escucha la oración de todos aquellos que claman a Él. La palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé. Por tanto, si tú en esta mañana aún no tienes fe, aún no has depositado confianza en Dios, déjame preguntarte, ¿a qué esperas? Dios es confiable. Él nunca te va a engañar. Los hombres podemos engañarte, pero Dios no. Y si tú conoces la Escritura, si tú oras al Señor y la estudias, nadie podrá engañarte, ni los hombres. Pero tú puedes confiar en Dios, tú puedes creer en Dios, porque no hay maldad ni hay mentira en Dios. Hay verdad, hay bondad. Él puede darte la fe que tú necesitas, la esperanza, sea cual sea el ámbito, el área en la que necesites esperanza. Cristo es tu esperanza. Nuestra esperanza de gloria es Cristo el Señor. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos y ora al Señor en esta mañana. Dile: Padre del cielo, perdona mis pecados. Dame fe, Señor, para creer plenamente en ti. Renueva la esperanza, Señor, en mi corazón. Díselo. Que el Espíritu de Dios, que está aquí en medio de nosotros, se mueva con libertad hoy. Padre del cielo, yo quiero rogarte que tú nos ministres conforme a tu misericordia, conforme a la verdad de tu palabra que ha sido predicada, Señor. Háblanos. Muéstranos en qué cosas, Señor, estamos tratando de luchar por nosotros mismos y no dejamos que tu Espíritu nos ayude. Ayúdanos a descansar plenamente en ti y en tus promesas, sabiendo que no es por nuestras fuerzas, sino por las tuyas, Señor. Bendice a mis hermanos, Padre, que esta palabra que ha sido predicada quede grabada en su corazón, en su mente y en su corazón, y cada uno en particular pueda aprovecharla, Señor. Muévete con libertad, ministranos en esta mañana, Dios del cielo, para la gloria de tu nombre. Ahí donde está, tú puedes orar al Señor. Ores en voz alta u ores en voz baja, en silencio. Dios de igual manera te va a oír. Y Él responderá a tu oración conforme a su bondad y misericordia. Ora al Señor.